retos que ya se han mencionado. Unos de ellos, la mayor demanda de alimentos a nivel global, a nivel, pues también de alguna manera nacional, porque el incremento en la población se estima que para 2050 se tenga un estimado de 9 billones de personas en el mundo. Esta estimación se hizo en el 2012 y para el 2014 se estimaba que la producción que se tuviera en este año se iba a duplicar en un 50, perdón, se iba a incrementar en un 50% para 2030 y para 2050 en un 100% respecto al 2014. Ahora, ¿qué otros retos enfrentamos? Pues la influencia del clima. A lo largo y a lo ancho del país, pues tenemos diferentes áreas de producción, algunas con un clima en particular, algunas más áridos, otros pues a lo mejor un poco más templados, pero no por eso no se encuentran frente al reto del clima o del cambio climático, reflejado pues en temperaturas más elevadas, baja disponibilidad de agua, como lo mencionaban anteriormente, y bueno, pues también otros eventos como huracanes, ciclones y demás, que de alguna manera en algunas áreas pues pueden inundar, en algunas otras áreas pues causan también daños materiales y demás. Otro problema, pues disponibilidad de agua. Incremento de la temperatura. Saben que se ha estimado que cada año se incremente de 1 a 3 grados centígrados la temperatura media del clima. Entonces tenemos diferentes retos ambientales, algunos como el incremento de población, demanda de alimentos, y también el factor climático, definido por el incremento de estos tipos de gases: dióxido de carbono, el metano, óxido nítrico, y bien, el que se concentra en mayor proporción en cuanto a esto es según datos que reporta la EPA, la Agencia de Protección Ambiental. El dióxido de carbono en concentración ambiental, pues hasta un 82% del total de los gases de efecto invernadero. Metano 10%, óxido nítrico 5%, y el resto son los clorofluorocarbonos, o los CFC. Las emisiones totales en 2015 se estima son de 6.587 millones de toneladas métricas de CO2 equivalente. Ahora, para el caso de México, ¿qué tenemos? Pues bien, tenemos diferentes emisores o sectores que afectan, o más bien que favorecen la emisión de CO2, principalmente transporte, generación de electricidad, toda el área de construcción, y otros, entre ellos la agricultura, ¿no? Principalmente para agricultura se habla que el gas de efecto invernadero que más tiende a emitir pues es óxido de nitrógeno. ¿Y esto por qué? Porque hay una alta demanda, alto uso de fertilizantes nitrogenados, entre esos pues urea, nitratos, pero hablando en términos de eficiencia de uso del nitrógeno, pues es quien presenta la menor eficiencia, hablando de 20 a 30%. O sea, del total de kilogramos que yo aplico al suelo de nitrógeno, si aplico 100, solo 20 o 30% van a ser absorbibles por la planta. Y es lo que les comento. Para veranos de 2020 y 2050 se prevén aumentos de 1 a 3 grados centígrados en la temperatura media.
disminución de la precipitación media anual de 5 a 10%. ¿Y esto qué nos lleva? Pues a menor disponibilidad del agua. Entonces enfrentamos un reto común: producir más alimentos mejores, saludables, usando menos agroinsumos y manteniendo una calidad en la producción. ¿Qué podemos hacer? Pues superar el estrés abiótico. ¿Cuáles son los factores que causan este tipo de estrés? Pues todos los factores ambientales, llámese altas temperaturas, bajas temperaturas, salinidad, sequía, días nublados, exceso de radiación, entre otros factores ambientales. Ahora, ¿cómo es el transporte de los productos de la fotosíntesis? Pues dentro de la planta, la fotosíntesis se está dando en las células del mesófilo. En estas células que ustedes ven de color verde, las que tienen la S, pues es la sacarosa que se está sintetizando en estas células. Posteriormente tiene que haber algún proceso de exportación de estos azúcares a los tejidos vasculares, en este caso floema. ¿Para qué? Para que se puedan movilizar a los órganos de demanda. Los órganos de demanda pueden ser bien flores, frutos, incluso hojas en crecimiento, pero solo van a ser móviles cuando llegan dentro del floema. Y obviamente esto pues es un paso de las moléculas a través de distintas células o tipos de células que implica un gasto energético, y como bien lo mencionaba el doctor Cabrera, pues el ATP es la moneda energética de la planta. Para este proceso requiere ciertas cantidades de ATP para poder mover la sacarosa que se está sintetizando en estas células, las células que tienen cloroplastos, para poder llevarla al floema. Pero ahora, ¿qué tanto impacta el clima en este proceso de fotosíntesis? Vemos, para el caso de fotosíntesis neta, micromoles de CO2 por metro cuadrado por segundo, plantas sin estrés, se tiene fotosíntesis hasta de 30 unidades en términos de micromoles de CO2. Plantas sin estrés, plantas con estrés, hasta un 50% en la reducción de la fotosíntesis. Conductancia estomática, ¿qué es? Pues es el indicador del grado de apertura de los estomas en milimoles de agua por metro cuadrado por segundo. Plantas sin estrés, 0.2, plantas con estrés, 0.1. La transpiración, ¿qué tanta pérdida de agua hay a través de los estomas? Plantas sin estrés, 3.6, plantas con estrés, 3 milimoles de agua por metro cuadrado por segundo. Esto quiere decir que fisiológicamente el estrés causa cierre estomático, causa disminución del intercambio gaseoso, disminución de la fijación de CO2, también disminución de la transpiración. Pero este proceso de transpiración también es un proceso para poder liberar energía, porque se libera agua en forma de vapor. Y pues eso lo mismo pasa con nosotros. Así nosotros regulamos la temperatura, nosotros también transpiramos. Pero también la planta tiene sus mecanismos de adaptación al estrés, con los cuales o bien regula apertura estomática, o bien regula actividad enzimática. Vemos el impacto de la temperatura en la densidad estomática. Una planta expuesta a altas condiciones de temperatura, para este caso fueron 35 grados centígrados,
Vemos que se reduce la densidad estomática, aunque no se aprecia muy bien, pero hay una disminución de densidad estomática en la lámina foliar. Otros efectos, pues es la baja germinación del polen. Se hizo un experimento, aquí se tiene el control, vemos el porcentaje de formación de polen en el control, cómo es el porcentaje de germinación de polen en plantas sometidas a 32 grados centígrados durante el día, en plantas sometidas a 34 grados centígrados durante el día, y cómo es el porcentaje de frecuencia de deformación de los estigmas. A mayor temperatura, mayor deformación de este tipo de, ¿cómo se llama?, de órganos en la flor. Aquí tenemos la imagen de una planta normal o del control, una planta sometida a altas temperaturas, hablando de 32 grados centígrados. Y bueno, en cuanto al déficit de presión de vapor, pongo este esquema porque vemos que es una variable muy importante en términos ambientales, que nos indica qué tanto es la deficiencia o el porcentaje de saturación en el ambiente respecto a la planta. Para la planta, un déficit de presión de vapor es cercano a cero cuando está muy cerca de la hoja. Inmediatamente después de la lámina foliar, pues hay un déficit muy cercano a cero. ¿Por qué? Porque hay constante transpiración en forma de vapor de agua. Tenemos una zona que es un déficit de presión de vapor cercana al ambiente y otra zona que es el déficit de presión de vapor propia del ambiente. Entre esta y el ambiente pues hay una diferencia. Para la transpiración pues es más que nada qué tanta agua se está perdiendo a través de los estomas en forma de vapor de agua. La transpiración por una parte nos da mayor flujo de nutrientes. ¿Por qué? Porque desde las raíces se está absorbiendo el agua en conjunto con ellos, fluyen a través de los tejidos conductores y se evaporan en las hojas. Ahora, nos está dando flujo de agua, flujo de nutrientes, pero también la regulación térmica en forma de pérdida de vapor de agua. ¿Cómo es la respuesta de la transpiración respecto a la humedad relativa y a la temperatura de la hoja? Aquí vemos que la temperatura de la hoja puede incrementarse mientras que la humedad relativa disminuye. La transpiración en este caso, a mayor temperatura de la hoja, mayor transpiración, y a menor humedad relativa, menor transpiración. Esta es una relación inversamente proporcional entre humedad relativa y temperatura. ¿Qué más nos da la transpiración? Pues nos da un flujo tanto de agua y nutrientes, pero también un total de esa agua va a quedar acumulada en las hojas, otro total va a ser utilizada en la fotosíntesis, pero vemos que la mayor proporción de agua es transpirada. La mayor cantidad de agua se pierde a través de a través de la transpiración. Aunque se tuvieran condiciones de calcio ideales en la solución nutritiva, este problema puede llegar a presentarse. Este es un trabajo en el cual se sometieron algunas plantas de tomate a deficiencia inducida de calcio y se tiene que para los 13 días de desarrollo ya hay síntomas internos. Bueno, aquí ya son bastante visibles,
pero esto se da iniciando en la parte interna del fruto, iniciando con una necrosis que posteriormente se expresa a nivel externo. Ahora, ¿por qué en la parte apical? En esta parte pues también tenemos células en división, en constante crecimiento, que requieren nutrientes para formar sus membranas y estructura, llámese pared celular, requiere suficiente suministro de calcio, pero tenemos el problema de la movilidad. Sabemos que el calcio es inmóvil en floema, y también otro elemento que presenta esta baja movilidad pues es el boro. Por eso el síntoma típico pues es la pudrición apical. Pudrición en la base del fruto porque el calcio no llega a traslocarse hasta esta zona en constante crecimiento y división celular. Ahora, internamente pues aquí vemos algunas imágenes de cómo se distribuyen los tejidos vasculares del xilema por los cuales se va a mover este nutriente. Si no están bien desarrollados de manera interna, pues habrá menos flujo de calcio a la zona apical, que posteriormente se expresa en una pudrición interna o externa cuando ya el problema pues es más grave dentro del fruto. Inicialmente podemos partir algún tomate y aunque por fuera no se ve, por dentro ya puede presentar este problema. Y ahora, ¿qué tan importante es la transpiración para poder movilizar el calcio? Pues es algo que les mencionaba. La transpiración nos da mayor flujo de agua y nutrientes y por lo consecuente también mayor flujo de calcio a los órganos de demanda. Cuando tenemos baja transpiración, pues simplemente no hay movilidad de estos elementos. Entre otros factores que favorecen la incidencia de pudrición apical, pues sí tenemos uno que es el bajo suministro de calcio, pero esto no necesariamente es el principal problema. Otros factores como concentración alta de amonio, temperaturas extremas en zona radical, bajas condiciones de oxígeno, interacción con otros elementos como potasio y sodio, baja humedad relativa, alta concentración de nitrógeno. Todos estos factores externos pues nos llevan a que en las zonas en donde se demanda calcio, en las zonas de expansión celular, pues se presenta el problema de incidencia de pudrición apical o blossom and root, que es el término usado para pudrición apical. Ahora, a nivel estomático, ¿cuál es el rol en cuanto a potasio y calcio en apertura estomática? Pues vemos que para la apertura del estómago se requiere que el agua ingrese a las células guarda para que le dé esa característica de turgencia que lo va a dar la concentración interna de potasio. El potasio tiene que entrar al interior de la célula para que también cause una demanda de agua y la célula se pueda expandir y con eso se dé la apertura del estómago. Para el caso contrario, para cierre de estómago, principalmente esto se ve inducido por el ácido abscísico, que es una hormona que también se sintetiza en condiciones de estrés. Condiciones de estrés, el ácido abscísico causan un incremento en los niveles de calcio al interior de la célula, lo cual nos lleva a una secuencia de procesos. Por eso se le llama al calcio como un segundo mensajero. ¿Por qué? Porque es un iniciador de ciertos procesos. En este caso va a causar salida de iones o de aniones.
puede ser potasio, puede ser aniones como ácidos orgánicos, hablando de ácido málico, que nos causan una depolarización de la membrana y consecuentemente salida de potasio y de agua. Con estos internamente se da el cierre estomático en la célula. Ahora, ¿cuál es el efecto del ácido abscísico? Pues bien, vemos que es cierre estomático. ¿A qué concentraciones? Pues aquí se tiene un estudio en donde se suministraron ciertos niveles de ácido abscísico de esta hormona, 250 partes por millón, 500 y 750 partes por millón. A mayor concentración de ácido abscísico, pues mayor respuesta. En cuanto a conductancia estomática, que vemos es el indicador de apertura de estómago. Pero la fijación de CO2 puede ser un tanto diferente. Vemos que la fase luminosa sí depende totalmente de la luz. La fase enzimática, pues una vez que se tengan los compuestos energéticos, se da la integración del CO2 ambiental a las moléculas orgánicas. ¿A qué hora puede ser mayor o menor? Pues bien, puede ser durante la mañana, generalmente hasta las 11 o 12 de la mañana. Posteriormente hay una caída. ¿Por qué? Porque las temperaturas se incrementaron consecuencia de mayor radiación. La enzima también tiene una temperatura óptima de trabajo. A mayor temperatura, hablando de 30 grados centígrados, su eficiencia es menor. La temperatura óptima se habla que es de 25 grados centígrados para el caso de la rubizo. Dentro de las soluciones que se han desarrollado, manejamos estos productos. Uno es Ferticin en Bicalidad, el cual tiene una concentración de aminoácidos que le permite que la planta en los estomas tenga mayor permeabilidad. Además, una concentración de potasio. ¿Para qué? Porque ya vimos que el potasio, una vez dentro de la célula guarda del estómago, va a ocasionar que se incremente la absorción de agua, consecuentemente la apertura del estómago. Ahora, ¿qué experiencias hemos realizado? Pues en las ubicaciones en donde hemos tenido esos experimentos, pues hemos evaluado estas variables: concentración de CO2, la radiación fotosintéticamente activa, temperatura de la hoja y del aire, y las tasas de fotosíntesis, de transpiración, de conductancia, y por último, la eficiencia de uso del agua. Ahora, a nivel interno, en un invernadero, la concentración de CO2 varía a lo largo del día. Puede ser que en la mañana se encuentre muy alta y mucho más alta, hablando de hasta 1000 o más para el caso de los invernaderos donde inyectan CO2. Ahora, este fue un caso particular. Se hizo la lectura en un invernadero donde no se inyecta CO2, pero vemos que la concentración a lo largo del día pues disminuye. ¿Por qué? Pues hay asimilación de la planta. ¿Cómo es en la mañana? Pues es muy baja. A las 10 de la mañana la actividad se incrementa, casi a mediodía, 11:30 de la mañana, disminuye hasta cierto nivel, hasta las 3 de la tarde hay una estabilización, porque también de manera ambiental pues hay cierta concentración de CO2. Optimiza la actividad estomática, permitiendo que los estomas permanezcan por un tiempo más abiertos, asimilando mayor cantidad de CO2 y consecuentemente integrando más
moléculas de azúcares a los sitios de demanda. Esto lo vamos a ver más adelante con otras lecturas. ¿Cómo se comporta la transpiración? Pues vemos que la transpiración en la mañana también es muy baja, 2.9 moles de agua por metro cuadrado por segundo. Se incrementa durante la mañana y la transpiración mayor se da bajo esas condiciones entre las 2:50 y 3:30 de la tarde. Para el caso del tratamiento con este producto, esta solución, pues vemos que la transpiración a partir de 11:30 de la mañana fue más alta comparado contra el control. A las 3:30 de la tarde sí hay una disminución, siendo más notable para el control que para el tratamiento con ferticina de calidad. La conductancia estomática, lo que les comento, es el mejor indicador, pues también en todas las mediciones fue superior para el caso de ferticina de calidad comparado contra el testigo. Los estomas sí llegan a cerrarse, no totalmente, porque sí hay cierto nivel de transpiración, también asimilación muy mínima de CO2, pero generalmente para tomate yo puedo dar un dato de 30 grados centígrados. Para el caso de arándanos, que es otro cultivo en el cual también hemos hecho mediciones, a partir de 25 grados centígrados ya hay una caída en fotosíntesis. Aquí lo importante es comparar cómo es el comportamiento de la fotosíntesis que es esta. Vemos que a partir de que no hicimos mediciones entre 12 y 2, pero alrededor de la 1 pues ya hay una caída de fotosíntesis. ¿Por qué? Porque los estomas en este horario ya están cerrándose, no totalmente, pero sí nos afecta tanto fotosíntesis como la transpiración. En cuanto a eficiencia de uso de agua, pues esto más que nada es una relación entre fotosíntesis y transpiración. Si a la fotosíntesis la divido sobre la transpiración, me da la eficiencia de uso del agua. Fotosíntesis promedio para este día de medición se obtuvo en el tratamiento 12.27 micromoles de CO2 comparados contra el testigo, que fue 10.66 micromoles de CO2 en este día de medición. Otro día de medición, 10.38 contra 10.03 micromoles de CO2, que nos indica, pues sí, tenemos mayor fotosíntesis promedio. El comportamiento a lo largo del día, pues vemos que es una curva en la cual el tratamiento de ferticina de calidad te va a causar que en el periodo de mayor caída de la fotosíntesis, las plantas tratadas sigan fotosintetizando. No quiere decir que sea exponencial, que la respuesta, que los estomas siempre van a estar abiertos. Sí se van a ir cerrando, pero la tasa con la cual el CO2 se está fijando, está entrando a través de los estomas, es mayor cuando las plantas se tratan con este producto. Conductancia estomática, pues es la apertura estomática, la respuesta frente a otro tratamiento. En este caso, Ferticinery es un mismo producto, es un producto similar que tiene el mismo ingrediente activo, hablando de aminoácidos. Esto nos causa que la respuesta sea también mayor, aunque es más marcada cuando en el producto se tiene el potasio, porque la acción directa del potasio va a hacer que la célula se incremente y se llene de agua.
Las variables de calidad que tomamos en estas evaluaciones que hemos hecho en diversas ubicaciones, pues una ha sido calidad de fruto, en firmeza de fruto, contenido de grados Brix, vida de anaquel en algunos casos, para poder correlacionarlo con qué tanto nos causa este incremento en cuanto a este incremento de fotosíntesis, qué tanto nos impacta en tener frutos de mejor calidad. Sabemos que la fotosíntesis finalmente es un proceso en el cual la planta está generando su energía, está generando sus alimentos, su comida, tiene que traslocarlos a los sitios de demanda, en este caso son los frutos, para mejorar variables de calidad, dulzura, firmeza y demás. Para el caso de firmeza, vemos que Fertisynergy calidad presenta en los frutos mayor firmeza, les da esa característica comparado contra los frutos en las plantas donde no se trataron. Esto es en unidades de kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Ahora, también se hicieron algunos análisis en conjunto con el Simvestab en la unidad de Irapuato, en donde ahí nos pueden determinar la concentración para cada tipo de azúcar, hablando de fructosa, glucosa y sacarosa. Vemos que en los azúcares en la hoja la concentración mayor se da de sacarosa, porque es el compuesto, es el metabolito el cual es translocable. Los azúcares se traslocan en forma de sacarosa a través del floema. Por el caso de la sacarosa, pues tenemos hasta 10.9%. Fructosa en menor proporción, 3.9%. Glucosa, 1.28%. Finalmente, vemos que tenemos mayor concentración de los tres azúcares. En cuanto al fruto, la relación cambia. Ahí la sacarosa es mucho menor, pero se incrementa la fructosa y la glucosa. ¿Por qué? También la sacarosa es una molécula la cual se divide de dos unidades, una es fructosa y otra es glucosa. ¿Cuál se incrementa más? Pues vemos que para este caso fue la fructosa. Los tres azúcares se incrementan cuando se aplica este tratamiento, pero vemos que el resultado también es de una conversión de sacarosa a fructosa y glucosa. En contenido de grados Brix, pues bien, para los frutos tratados con este tratamiento hubo una diferencia de hasta 8.2 unidades de grados Brix contra 7.9 en frutos. Vemos que estos van a ser dados principalmente por la fructosa y la glucosa. Y también en cuanto al análisis de porcentaje de potasio en el fruto, pues hay una diferencia de 5.85% contra 4.71%. Dentro de los efectos que tenemos, pues sí es mayor fotosíntesis, mayor translocación y también mayor flujo de nutrientes. En este caso, muy marcada para el potasio. En otra ubicación en donde también se aplicó este tratamiento, pero en este caso fue para pimiento, misma dosis, 3 gramos por litro en etapa de maduración, 4 aplicaciones foliares. Vemos que el flujo para este caso de calcio se incrementa en el fruto 41.9% comparado contra el testigo
y 14.5% más potasio comparado contra el testigo. ¿Qué nos indica esto? Que los ingredientes activos tanto del aminoácido como del potasio nos permiten que la planta sea más eficiente en su proceso principal, que es fotosíntesis, acumulación de azúcares y finalmente translocación de nutrientes. Es importante considerar desde un inicio que la planta esté bien nutrida, hablando de que no presente ningún síntoma de deficiencia, en especial magnesio, manganeso, calcio, pero los productos que nos ayudan a tener mejor translocación de los nutrientes, hablando de calcio, mejor concentración de azúcares y mayor tasa de fotosíntesis, pues es esta gama la cual estamos desarrollando y le estamos presentando los resultados que tenemos en distintas ubicaciones. Para cada ubicación las condiciones van a ser particulares. Para cada ubicación la respuesta de fotosíntesis dependerá también pues de la curva de radiación o de las concentraciones de CO2 que se tengan, pero es hacer llegar estas diferentes mediciones de distintas ubicaciones con un mismo efecto de la gama de estos productos. Finalmente, ante el estrés abiótico, pues sabemos que la actividad de los estómagos radica sí en regular la apertura estomática y flujo de CO2 y de agua, lo cual nos va a impactar en mayor síntesis de biomoléculas, especialmente azúcares, para finalmente tener producción con calidad, producción con grados Brix, con vida de anaquel, con firmeza y con concentración y translocación de nutrientes, hablando de potasio y de calcio, que es calcio principalmente, y boro, los nutrientes que tienen mayor problema con translocación. Y bueno, cierro con esta frase: la adopción de nuevas tecnologías nos conduce a mejorar lo convencional, lo cual es una necesidad. Muchas gracias.